Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que habéis donado durante estas 2 semanas que estábamos haciendo la recolecta, incluso nos sobró dinero. También hemos podido participar ayer pintando los huevos en la compra del material para hacer ropa adaptiva para hospitales, para los drones y vehículos armados de Azov y también para los radios en el frente. Así que hemos hecho una gran labor y os agradezco a todos por la participación. Bueno, estamos con alerta máxima estos días. Ya os he avisado que se espera un bombardeo masivo por parte de Rusia. Dicen que tiene acumulados casi 100 misiles de Onyx. Son los que nos lanzan desde Mar Negro y desde Crimea. Entonces es un gran peligro para Odessa, pero ya han sonado 2 veces alarmas, 2 o 3 hoy, y estos días toda Ucrania está un poco en suspense, como hay fiestas religiosas, que es la Semana Santa, el Domingo Santo, piden a la gente que no se concentre mucho y no vaya a los sitios públicos, porque puede haber cualquier cosa. Así que crucemos los dedos que esto no se cumple. Vale, esta mañana ha salido una cosa muy importante, son las palabras de David Cameron, el ministro de Exteriores de Gran Bretaña, que ha dicho que Ucrania puede utilizar las armas que le dona Gran Bretaña según como le convenga, y también para atacar el territorio ruso. ¿Vale? Hasta ahora todas las armas que nos dan extranjeras no se podían utilizar en el territorio ruso, ¿vale? Solo en los territorios ocupados por Rusia. Entonces luego ha habido un disclaimer de esa información y luego la han vuelto a reconfirmar. Así que parece que sí, que Gran Bretaña, que siempre ha sido pionera en el apoyo a Ucrania, va abriendo el camino hacia el uso de las armas occidentales en Rusia. Es muy importante y eso puede significar un cambio en esa guerra. Esa guerra, tal como va, sin aviones y sin permiso de bombardear a Rusia con armas occidentales, no la podemos ganar. Hay que ser sinceros y yo siempre lo he sido con vosotros, porque es absurdo, es esquizofrénico pensar que Ucrania solo repeliendo a los rusos en nuestro propio territorio pueda hacer algo. Es imposible, ¿vale? Entonces ya el mundo tiene que empezar a pensar de verdad, no hacer como que piensa, no hacer como que ayuda, no hacer como que reacciona, sino realmente dicho y hecho, ¿vale? Entonces es un tema importante porque las armas que nos da Gran Bretaña son los misiles Storm Shadow, que existen en 2 modificaciones. La primera es de exportación, que son hasta, creo que 200 o 250 kilómetros, y hay de uso propio, que son hasta 500 kilómetros. Pues si fueran hasta los 500 kilómetros, nos harían un gran favor, porque con esto ya podríamos alcanzar algunos aeródromos y objetivos militares en el territorio ruso. Por supuesto, a nosotros nos encantaría mandar los misiles a la Plaza Roja. Eso es el sueño de cualquier ucraniano, pero de momento, por supuesto, nos tenemos que centrar en lo posible. Y esto serían, pues también centrales eléctricas, refinerías, las famosas, ¿vale? Todo esto que influye directamente en la guerra. Así que ojalá, porque hay otros países que también nos consienten el uso de sus armas, pero no nos dan armas, como Finlandia, ¿no? Por lo menos la Gran Bretaña nos lo consiente y nos da armas. Todavía de Finlandia no hemos obtenido ninguna cosa que sea de gran alcance. A lo mejor está en camino. Vale, además han dicho que van a firmar una parcería, una cooperación con Ucrania por 100 años. Jolín, no vamos ni ver el final de esa colaboración nosotros, pero nos prometen el apoyo militar anual de 3.740 millones de dólares al año. Eso está muy bien y esto nos garantiza al menos algún
reponer nuestras armas. Vale. También Macron reitera su intención de mandar sus tropas a Ucrania si el frente no aguanta la ofensiva rusa, los ataques rusos y se derrumba. Vale, espero que esto no pase, pero como que Macron va por ahí enseñando el músculo a Putin, cosa que por supuesto no les gusta mucho. Vale, entonces, por lo menos de boquilla, Macron parece un líder europeo, mientras que, claro, contrasta mucho con Scholz, que siempre dice, Dios, por Dios, líbreme de mandar los Taurus, líbreme de tal, que no quiero pisotear a Rusia en ningún momento. Y debería porque hoy mismo hay un incendio en la fábrica de metal, GIL Metal, donde se fabrican supuestamente los sistemas antiaéreos alemanes Iris-T, ¿vale? Son sistemas muy buenos y Alemania nos ha enviado ya unos cuantos. Entonces, esta fábrica ahora mismo está en llamas. ¿Cuál es el tema? Resulta que Rusia ha hecho muchas operaciones de sabotaje en el territorio de otros países, ¿vale? En la República Checa, desde 2014, en Bulgaria también ha habido asesinatos y explosiones en las fábricas de armas, ¿vale? Y asesinatos de las personas que son vendedores de armas. También han pasado cosas parecidas en Bulgaria y son los dos países que ayudaban con armas a Ucrania desde 2014, con lo cual Rusia tiene una red de espías, de saboteadores infiltrada en muchos países europeos, incluso entre europarlamentarios y gente de gobierno, y tienen millones de inmigrantes rusos viviendo en Alemania. Es una red perfecta de influencias y de reclutamiento, digamos, del personal. No vamos a decir que el antiguo canciller alemán vive del salario de Gazprom. Por cierto, Gazprom, por primera vez en 23 años, ha declarado pérdidas de 500 millones de rublos. 500.000 millones de rublos, ¿vale? En 23 años es la primera vez que esta empresa que vende gas ruso en todo el mundo sufre pérdidas, ¿vale? A nosotros nos parece fantástico. Ellos dicen que ha pasado por la caída de los precios, pero en realidad son sanciones que empiezan a funcionar y afectan a empresas tan importantes para el presupuesto ruso en general y presupuesto militar en particular, como es el Gazprom, el todopoderoso, ¿vale? Entonces, ojalá esto perdure, y no solo Gazprom, sino que otras empresas como Lukoil y que además los que se dedican a vender combustibles quiebren y tengan problemas, ¿vale? Entonces, por eso, por cierto, claro, Gazprom necesita seguir vendiendo su gas. En Europa ya lo puede hacer, casi no lo puede hacer. Por eso ataca los depósitos que tiene Ucrania y que se usan en particular también para Europa, en la región de Lviv, en Stry, intentando pues cortar aquellos depósitos para que le compren a Rusia, ¿vale? Y espero que esto no les funcione. En general, las sanciones impuestas a Rusia a veces son un cachondeo, ¿vale? Porque se ponen y luego se quitan. Hace unos días han quitado las sanciones impuestas a 10 bancos rusos. Ahora sí que estos bancos pueden pues recibir pagamentos por las transacciones con pues, productos petrolíferos y gas. Entonces no sabemos ¿Qué política tienen los Estados Unidos o los otros países? Si de repente ponen sanciones, luego quitan, luego otra vez. Esto no debe ser así. Vale. Vamos un poquito más a la guerra. A la guerra directamente. Esta mañana, o ayer por la noche, he leído una noticia un poco preocupante. Como sabéis, Rusia hace muchísimas operaciones de mentiras, ¿vale? Lanza mentiras más increíbles y luego van
siendo recogidas por todo el mundo, en muchos países, como por ejemplo pues el atentado en Odessa hace 10 años, ¿vale? Organizado por los mismos nazis rusos, pero se presentó al mundo como si fueran los nazis ucranianos, que aparecen con la bandera rusa. Y a nadie se le mete ninguna duda que esto no es Ucrania la que organizó todo aquello, sino fue una cosa provocada intentando crear el mismo desorden en Odessa que pasó en Donetsk y movilizar las fuerzas prorrusas, y resultó que no había fuerzas prorrusas para movilizar en aquella ciudad, ¿vale? Pero como murieron creo que 48 personas en unas circunstancias bastante dramáticas, ¿no? Que fue un incendio, una intoxicación con gases, pues Rusia aprovechó aquella historia, la retorció completamente y la vendió como si fuera discriminación ucraniana de alguien. Y ayer salió un reportaje en los medios rusos, que por supuesto ellos lo van multiplicando, que resulta que los niños ucranianos son asesinos. Los niños que estaban en Mariupol, cuando los rusos intentaban, eso es el material que ellos hace 2 años, supuestamente, los niños de 10 o 11 años iban, se acercaban a los soldados rusos y les metían cuchillos debajo del chaleco antibalas, justo donde estaba el hígado para asestar un golpe mortal a los soldados, o cuando estaban relajados y lo que sea. O sea, es algo que a nadie le cabe en la cabeza que había niños, unas bandas de niños asesinando a los soldados rusos. Pero claro, los rusos nunca hacen este tipo de cosas en vano. Este tipo de cosas se hace para justificar luego, porque los rusos hacen cualquier atrocidad, pero luego lo justifican y dicen, no, es que era inevitable, ¿vale? Entonces, ahora ellos reducen a los niños ucranianos a los asesinos, ¿vale? Entonces, todos los niños en los territorios ocupados de 10 y 11 años son asesinos en potencia. Entonces, los rusos, si los matan, pues no tienen que sentir ningún tipo de remordimiento ni tal, porque estos niños no vaya a ser que te meta un cuchillazo, ¿vale? Y a mí me preocupó mucho, porque solo en Mariupol hay 11.500 niños, según los cálculos de la administración, digamos, a distancia, ¿vale? O sea, se han quedado un montón de niños ahí. Y en todos los territorios ocupados hay como 35.000 niños ucranianos. Por supuesto, están con sus familias, están más o menos, pero ya ¿cómo decirlo? Esta propaganda es algo, es una amenaza directa a sus vidas, y yo realmente estoy un poco preocupada porque no hacen estas cosas en vano, siempre hay algún trasfondo y siempre es un peligro para nuestra gente. Por supuesto, lo ideal es sacar a todos los niños de los territorios ocupados, porque ahora no solo tienen que ir a los colegios rusos, sino que son un objetivo de una propaganda rusa muy intensa. Les obligan a ser militantes, a participar en las organizaciones de juventud o infantiles tipo Hitlerjugend, ¿no? Como la juventud de Putin, la juventud Yunarmia, el ejército joven. Hay varias organizaciones donde estos niños pues reciben el lavado de cerebro, ¿vale? Entonces, desgraciadamente Ucrania se va a currar de esta guerra durante años y años. Vale, bueno, entonces, además Rusia ahora está desalojando a los ucranianos de sus casas. En las regiones 3 pueblos de Gerson, en Jolaprista, en Kohane y Zlatkivka, a la gente les echan de su casa. O sea, les obligan a coger solo las pertenencias, el equipaje de mano, y les echan fuera. Y mientras no les permiten llevar cosas de gran volumen, porque sus casas las quieren para los ocupantes rusos, para la gente que viene desde Rusia a vivir en estos pueblos. Entonces hacen este tipo de cosas, y ya lo han hecho en Donetsk, no mucho, porque no había muchos rusos que querían vivir en Donetsk o Lugansk, no eran, pero también, ¿no? Pero lo hacen mucho en Mariupol, pues donde echaban a la gente de sus casas, no les permitían coger nada, y nada más echarlos, pues entraban los soldados rusos y luego los reconstructores, los que supuestamente reconstruyen la ciudad de Mariupol, traen a sus familias y se quedan ahí. Y ya en Mariupol hay mitad ucranianos y mitad gente que ha venido de no sabemos desde dónde.
¿vale? Y de esta forma, por supuesto, ellos repoblan nuestros territorios. Ya lo ha hecho muchísimo en la Unión Soviética, cuando mataban de hambre a aldeas enteras de ucranianos y luego metían a los rusos a vivir en sus casas. Y ahora lo repiten. Entonces la historia, desgraciadamente, en Ucrania se repite mucho. Y esto es lo que han hecho mucho en Crimea. En Crimea sí que hubo un desalojo de centenas de miles de ucranianos y luego vinieron los rusos a vivir en su lugar. Y es un poco, es triste. Vale. Los rusos siguen intentando hacer alguna operación en el frente. Hay varios puntos calientes, ya os lo he dicho, vemos que el sacrificio que hace Putin es tremendo. Apareció en la red, no lo voy a mostrar, pero hay un vídeo en Telegram que circula de 7 minutos, y es un soldado ruso que pasa cerca de Avdiivka por las trincheras y los 7 minutos graba cadáveres rusos amontonados en todos los sitios. Entonces es brutal, pierden a 1200 hoy personas al día y les da igual. Y claro, y es lo que pasa ahora en Chasifiar, ¿no? Intentan tomar Chasifiar, el pueblo que ya se ha quedado en ruinas. Voy a dejar este vídeo para que veáis. Y un pueblo que antes tenía 12.700 habitantes y ahora se han quedado 680 personas ahí. Siguen viviendo, hay mucha gente mayor que no quiere moverse, desgraciadamente, y luego no hay cómo rescatarlos. Pero ellos insisten, ¿vale? Van a seguir insistiendo hasta al menos el día 9, ¿vale? Que es el día de la victoria. Vale. Los rusos también han construido un ferrocarril para llegar desde Rostov, porque ellos suministran toda la parte del sur por el puente de Crimea, ¿vale? Pero han abierto una vía más corta alternativa por Rostov a Mariupol y a Melitopol. Y parece que ya salió el primer tren desde Mariupol. Espero que no dure mucho este ferrocarril, porque los rusos no pueden tener vías logísticas en esa franja, porque esto supone que van a poder resistir más durante nuestro ataque, porque por supuesto Ucrania va a intentar por lo menos desactivar todos los puntos calientes y ocupados por los rusos. Vale, Rusia sigue atacando las zonas tanto de Donetsk como de Kharkiv. Ayer hubo un bombardeo muy fuerte al almacén de Nova Posta, del servicio postal más grande de Ucrania, en Odessa. Gracias a Dios, porque fue un incendio espectacular, apenas ha habido 14 heridos y no ha habido víctimas, pero han destruido un almacén con 900 paquetes de 3 millones de hryvnias. No es la primera vez, ya muchas veces en Kharkiv también bombardearon un terminal de Nova Posta, porque Nova Posta hace todo tipo de envíos. Nosotros cuando enviamos drones al frente, también enviamos muchas veces por Nova Posta, pero va como un paquete normal, no mandamos misiles por ahí, ¿vale? Pero es un servicio muy bueno y los rusos están, ¿cómo se dice?, atacando sus terminales. Vale, entonces, Kharkiv, ¿no? O sea, Odessa y antes hubo en Kharkiv. También ayer bombardearon un pueblo de Kharkiv que se llama Dergachi. Atacaron un polideportivo y hirieron a 8 niños de 10 o 11 años. Tal vez está relacionado este reportaje con lo de que los niños de 10 o 11 años ya pueden ser perfectos asesinos y no pasa nada si les matamos en su polideportivo. Vale, esta es el mensajito que Rusia manda a su gente y su gente se lo traga. Vale, entonces mandan bombas planeadoras a Dergachi de Kharkiv, a Chuguyev de Kharkiv, dañando infraestructura. También han bombardeado la ciudad de Kharkiv esta tarde y han dejado un muerto y 2 heridos. Y
ayer bombardearon el pueblo Kurakhove y el pueblo Memrek en las regiones de Donetsk, dejando 2 muertos y 2 heridos en cada uno de estos pueblos. Vale, entonces vemos que la guerra sigue su ritmo, sigue su curso y los rusos no van a parar. Y yo quiero terminar con la entrevista que ha dado a la revista The Time, nuestro nuevo comandante de tropas terrestres. Antes era Syrsky y ahora es un tal Pavluk. Vale, es también general. Entonces, como los militares ucranianos no hablan mucho, todo lo que dicen pues se sigue muy de cerca por los medios de comunicación. Entonces, él habla, las cosas que yo destaco, de que Rusia ahora tiene prevalencia en artillería y en aviación 10-1, ¿vale? Y tiene prevalencia de personal 7-1. ¿Vale? Entonces Rusia está con grandes ventajas. Bueno, 7-1 es mi información. El hombre solo ha dicho 10-1. También ha dicho que los drones ahora mismo matan a más soldados que cualquier otro arma, tanto por parte de rusa como por parte de ucraniana. Entonces, esta guerra ya ha cambiado mucho. Y ahora las operaciones militares masivas con brigadas enteras o compañías enteras son casi impensables por este motivo. O sea, tienen que ser todos grupos pequeños móviles. Y eso ha cambiado muchísimo la guerra. Y él dice que la guerra de hoy es muy diferente de la guerra del año 22. Y para él, también como para General Zaluzny, el punto de inflexión de esta guerra son armas tecnológicas, ¿vale? Zaluzny ha pedido tecnologías en una de sus últimas entrevistas como comandante jefe, porque sin tecnologías estamos siempre más o menos igual, y siempre menos porque Rusia es mucho mayor que Ucrania. Pero la tecnología nos puede dar esta gran ventaja. Y también el aislamiento de Rusia total, ¿no? Estamos hablando de sanciones, estamos hablando del aislamiento político y de todo tipo, ¿no? Y a ver si esto consiguen. Y la lección de esta guerra, y muchas veces vosotros también me habláis de esa lección, es no contar con nadie, ¿vale? Que Ucrania solo puede depender de sí mismas si quiere hacer algo bien, ¿vale? Es una cosa que estamos intentando implementar, ser independientes, pero es muy difícil porque tenemos un tercio del país ocupado, un 20%, un tercio destruido o un tercio minado, pues con infraestructura por los suelos. Entonces es muy complicado ser independiente e incluso fabricar nuestras propias armas en un volumen necesario. Lo estamos haciendo, pero es muy complicado. Vale. Pues nada, y con esto, y recordaros que hoy se cumplen 800 días de esta guerra, 800 días que estamos luchando, estamos resistiendo y creyendo en que, por supuesto, venceremos. Bueno, acabo de terminar el vídeo y escucho esto. Vale, hoy ha sonado 3 o 4 veces, es la 4ª vez, y eso indica que se han levantado los famosos MiG-31, y que probablemente a algún sitio de Ucrania llegarán las bombas. Pero venceremos, que no queda otra.